Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides y buenas tardes o buenos días, dependiendo en qué uso horario estáis. Mi nombre es Mario Olivar Graterol. Voy a ser un poco la dinamizadora de estas sesiones. Soy parte de Yo Soy el Otro Asociación Cultural. Somos una asociación que tiene un montón de años. Tenemos ya, es que ayer lo hablamos y me parecieron tantos que no me lo creo. Nos fundamos en 2008 en la ciudad de Madrid. Es decir, que ya tenemos 17 años y que el año que viene vamos para 18 años. Somos una asociación que trabaja la migración y la cultura en el Estado español. Tenemos sedes tanto en la ciudad de Madrid como en Almería, en la provincia de Andalucía. Y, mm, y trabajamos la difusión cultural, la participación en cultura, pero también la promoción de la creación de los creadores, creadoras, pensadoras y la innovación cultural de la comunidad migrante y racializada en el Estado español por medio de propuestas académicas y también propuestas de divulgación y difusión de todo el talento y toda la capacidad creativa que tenemos como personas migrantes y racializadas. Yo soy venezolana y tengo varios, todos hemos tenido experiencias feas. Tengo varios años aquí, ya 23. Y este proyecto que estamos compartiendo es Migraturas. Feas en aplicaciones de... Un momentito que estoy tratando de, de ver si puedo hacer algo con las compañeras que no se pueden conectar. Pero bueno, Migraturas es un proyecto que nace de una reunión, ¿no? De varias organizaciones. Les voy a dar una pequeña introducción y de qué va a tratar también estas dos sesiones que tenemos para posteriormente, pues, darle paso a Silvia Ramírez Monroy, que será la ponente del día de hoy. Entonces, bueno, comentaros que Migraturas es un proyecto colectivo que nace a raíz de la FILMIC. La FILMIC es la Feria Itinerante del Libro Migrante, que se organiza en Barcelona de la mano de Kini Martínez y Plataforma Cero, que es el proyecto editorial que ya lleva a cabo. El año pasado, en la primera edición de la FILMIC, Silvia, que va a estar hoy, que es la editora de la parcería, y yo pues comentamos un poco de la posibilidad de generar procesos donde los proyectos editoriales se encuentren mapeados y visibilizados en todo el Estado español. Nosotros desde Yo Soy el Otro ya hacemos varios procesos de cartografía, ¿no? Utilizamos mucho la cartografía y el automapeo como, como un acto político para ubicarnos en el mapa de un país que muchas veces nos niega, ¿no? Nos niega nuestra capacidad cultural, nos niega nuestra inventiva creativa o solo nos tiene por manos de obra, ¿no? Manos de obra no cualificada, que también lo somos, ¿vale? Que es importante decir que también lo somos, pero también somos, pues, portadores de cultura, también somos personas creativas, también somos intelectuales, escritoras, etcétera, etcétera. Y somos aproximadamente entre el 15 y el 20% de la población española actual, por lo que es importante poner en los distintos lugares esta aportación que nosotras hacemos en el tejido cultural. ¿No? No solamente como mano de obra, es decir, en el sector económico, ¿no? O a veces incluso como problemática en el sector social, sino ir mucho más allá de esas narrativas que se construyen sobre nosotras. Entonces, es así que presentamos Migraturas, Literaturas en Movimientos, que es una cartografía. Voy a compartir un poco eh, mi pantalla, un segundito, para que podáis ver un poco de qué trata Migraturas brevemente. Si no lo habéis hecho ya, pues sí compartirles. A ver, a ver. No, esta no es. Espérate, que esta no. No sé qué. Se me ha colado ahí algo. Vale, no me deja hacer. Una cosa que suelo hacer siempre, no me deja hacerlo. Déjame ver si puedo. Mm,
Un segundito, perdonad, que entre el calor que está empezando a hacer, aquí, abrí la pestaña que no era, perdón. Ahora sí. Bueno, esta es la página inicial de Migraturas. Está embarcada en una idea que perseguimos desde Yo Soy el Otro y compartimos con varias organizaciones, que es la idea de migración y cultura. Y este es un mapa, bueno, es un proyecto editorial que es una cartografía de proyectos editoriales promovidos e impulsados por personas migrantes, de origen migrante y o racializadas en el Estado español. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que personas migrantes como yo, o como Silvia, o como Kini, o también personas de origen migrante, es decir, que son infancias migrantes o que sus padres han sido los migrantes y ellas por reagrupación familiar, etcétera, pues también tienen la migración, bien sea por temas raciales o simplemente por el desplazamiento, ¿no? Eso nos ubica también en un espacio diferente, o personas racializadas, es decir, étnicamente racializadas, no blancas. Entonces, entendemos ese amplio espectro. Y bueno, aquí pueden ver un poco nuestra línea de trabajo o nuestro manifiesto sobre este tema, y siempre creyendo que juntas podemos hacer más cosas, ¿no? Juntas podemos impactar mejor en la sociedad de acogida. Y este es un proyecto que hacemos la parcería Edita y Yo Soy el Otro Asociación Cultural en colaboración con Plataforma Cero, y que esta posibilidad también de materializarlo ha sido gracias a una ayuda del Ministerio de Cultura. Entonces es importante también pues ver este aspecto. Esperad un momento. Entonces, ¿cómo acceder? Si alguien tiene un proyecto editorial o conoce gente que tiene un proyecto editorial, es decir, no es una editorial, puede aquí subirlo y después ese es el resultado que hay en la actualidad. En la actualidad tenemos un mapa vivo de organizaciones de organizaciones, no, de proyectos editoriales en distintas partes del Estado español. Pueden acceder a la ficha, ¿no? Quizá Plataforma Cero, o por acá. Como ven, casi siempre la mayoría están en Madrid o en Barcelona, pero lecturas del arraigo, o sea, os recomiendo que si quieren den un vistazo a este mapa. Entonces, bueno, esto es un poco lo que quería mostrar. Después, si quieren, después de la intervención de Silvia, junto con otras preguntas más, estamos abiertas a que puedan, pues, revisar o a comentarnos sus opiniones. Y por ahora comentar que, bueno, ahora sí vamos con Silvia. Silvia Ramírez Monroy. Bueno, sí, Silvia es una profesional multifacética. Es artista, es editora, es investigadora, doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense. eh, Coordina la parcería Edita desde hace 6 años. Y ahora nos va a dar o sea, va a hacer una propuesta de sesión en la que después que ella nos dé el panorama del que viene a hablarnos, le estáis invitadas, invitados a preguntar lo que quieren. Silvia, No apartamento. déjame ver a ver, voy a ver si tengo que silenciar alguno más, por si acaso. Este, para que no, si alguno ve que tiene el micro abierto, por favor, silenciarlo. Y para que no se cuele. Y Silvia, te dejo que introduzcas tu ponencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, Dag. Un gusto estar aquí charlando con todas ustedes. La verdad es que Migraturas es un proyecto que nos tiene muy ilusionadas porque como responsable de una editorial, eh, creo y creemos desde la parcería que necesitamos como fortalecernos conociendo otros proyectos afines y logrando emprender como acciones conjuntas para poder posicionarnos pues en el mundo editorial independiente aquí en España, ¿no? Voy a compartir la pantalla
Un segundo para ir En una cita y no presentando. lo logré. No, es que A ver, sí, estas cosas son complicadas, porque si no está así muy muerto, es no creo que que no, ya le porque están la viendo comida me pasa que no me deja dormir, no sé, y está por ahí con el audio. porque es como, Listo. Bueno, la propuesta que les tenía era charlar un poquito sobre las prácticas editoriales migrantes y el derecho a nuestras propias narrativas. Me hubiera gustado un poco, y tal vez abro 2 minutos el micro, si alguien quiere contar un poco la expectativa que tiene frente a esta charla para poder hacer énfasis en una cosa u otra. No sé si alguna se quiere animar o empiezo yo a contar y a medida que cuento van interviniendo. A ver. Bueno, asumo que algunas tendrán proyectos editoriales, otras querrán fundar un proyecto editorial. Entonces, bueno, voy a contar todo y luego abrimos preguntas. Em, el enunciado, digamos que abre esta charla y la propuesta que hice para convocarles es qué posibilidades tenemos desde las prácticas editoriales para fortalecer y posicionarnos como agentes culturales que contribuyen al cambio social desde la perspectiva de personas migrantes, de origen migrante y o racializadas. Entonces, voy a desglosar un poquito este enunciado. Lo primero es qué entendemos por prácticas editoriales. Entonces, desde mi experiencia, yo llevo 15 años trabajando en el mundo editorial independiente en España, 23 aquí y 15 ya metida en el mundo editorial. Las prácticas editoriales son muy diversas, son todas las formas de expresión y pensamiento que se materializan a través de acciones relacionadas con las publicaciones. Publicaciones que pueden ser libros, fanzines, libros arte, mail art, publicaciones parásito, volantes, bueno, todas las formas, ¿no? Que ustedes imaginen que puede materializar un pensamiento en forma de papel, impreso, digital, es decir, que es un mundo totalmente abierto a todas las posibilidades que nos podamos imaginar, ¿no? Pero también las prácticas editoriales nos hablan de esas acciones que realizamos para fomentar la lectura en colectivo, para fomentar la escritura, para fomentar un pensamiento crítico en torno al impacto que tiene la publicación en la recepción, ¿no? En el público que recibe. Jonathan, levanto la mano. ¿Quieres comentar? Sí, Cuenta. hola. Hola, Jonathan. Bueno, hola, hola. Yo pensaba también en bueno, desde hace mucho lo he pensado sobre también como una exposición, es también como un trabajo editorial, ¿no? Porque también utiliza imágenes, utiliza textos y pues hablándolo como de impresión, pues también se imprime sobre paredes textos, ¿no? Narrativas. Es decir, que también siempre lo he pensado que cuando yo trabajo mucho también con curaduría Total. y como un trabajo editorial se me hace como un proyecto de intermedialidad, ¿no? Es decir, cómo la letra y la imagen llegan a ser la transformación de una idea, de un sueño, de un medio que se va hacia otro, ¿no? Solo quería como apuntarlo para que como que lo tengamos también como en la noción de que es algo a lo que podríamos, un recurso más, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo hago también curaduría, además de ser editora, yo hago curaduría y para mí es eso que has dicho, o sea, es tener una idea, hacer una investigación en torno a una idea y darle una forma a través de algún lenguaje. Entonces uno puede ser el lenguaje escrito, la imagen que se materializa en algo físico, ¿no? En el objeto libro, en un PDF, en lo digital, pero también puede tomar forma de exposición. O sea, totalmente de acuerdo. Es como la línea editorial es una idea, en realidad, ¿no? Que el trabajo de la editora o de la curadora es que esa idea tenga una forma luego, ¿no? Y que se trabaja con otros. Es decir, necesitamos de las escritoras, de los artistas, de los ilustradores para poder que esa idea tome forma. Entonces, gracias porque sí, totalmente de acuerdo. Entonces, iba diciendo eso, las prácticas incluyen también acciones o talleres, conversatorios, todo lo que implica pensar en ese impacto que tiene la publicación, ¿no? En el público.
y además incluye todas las prácticas que están o los oficios que están involucrados a lo editorial, es decir, desde la escritura, la ilustración, el diseño editorial, por ejemplo, que es fundamental para darle forma a una idea, la coordinación editorial, o sea, todo esto son oficios, prácticas que está incluido dentro de este gran paquete, ¿no? Luego, ¿qué quería decir cuando es fortalecer y posicionarnos como agentes culturales que contribuyen al cambio social? Aquí quiero conectar un poco con mi experiencia y con los inicios de mi trabajo como editora. Es decir, hace 15 años estábamos en plena crisis financiera, ¿no? Plena crisis mundial. Recordemos que era un momento donde, bueno, hubo en España, bueno, en todas partes, ¿no? Explota la burbuja inmobiliaria, familias empobrecidas, eh, crecimiento del desempleo, aquí en España particularmente el tema de los rescates, bueno, en Estados Unidos también a las bancas con fondos públicos, es decir, hay un momento de una, como de un golpe tremendo, ¿no? A las clases medias, a las clases bajas, y este movimiento o esta remesón hace que surjan los movimientos de indignados, ¿no? Recordemos todo lo que sucede con el 15M aquí en España, la primavera árabe, el Yo Soy 132 en México, es decir, hay como una efervescencia de movimientos sociales en el mundo. Y en esa efervescencia surgen, en el caso de España, voy a hablar, organizaciones migrantes, se levanta la voz desde esas organizaciones migrantes, por eso Dagmari, por ejemplo, decía que Yo Soy el Otro está fundado en el 2008, 2009, en plena crisis, se funda Migrantes Transgresores, se funda la parcería, creo que Conectar también, estoy viendo las fechas también, o sea, se genera una activación, digamos, de la participación social desde las prácticas culturales migrantes en este país y también surgen editoriales, ¿no? Surgen editoriales como Melinas Cartoneras, Ultramarina Cartonera, es decir, que se activan procesos culturales para poder intervenir en ese cambio social que la gente estaba demandando, ¿no? Hay un momento que se quiere revisar el sistema productivo, el sistema económico, se quiere revisar las clases políticas, hay un agotamiento tremendo con el bipartidismo en España, hay una falta de participación política y muy fuerte, ¿no? En el país, y entonces todo eso como que emergen los discursos antirracistas, por ejemplo, desde las voces y los cuerpos racializados, es decir, se asume una voz, se asume la voz y el espacio propio para poder reclamar y dar a conocer o hacer énfasis en que esa crisis repercutía especialmente en los cuerpos migrantes, porque había desigualdad ante la ley, desigualdades administrativas, prejuicios sociales, etcétera. Es decir, aquí conectamos nuestras prácticas culturales con ese contexto social en el que pretendemos intervenir, ¿no? Bueno, aquí es unas cifras así muy rápidas del año pasado de cuál es el peso de la población migrante en España. Entonces, como vemos, el primer país de origen es Marruecos y luego Colombia, Venezuela, Rumania, Ecuador, Argentina, Perú, Reino Unido, Cuba, Francia, Ucrania, Honduras, República Dominicana. O sea, se cuentan más como 100, creo que solo en la Comunidad de Madrid, distintas nacionalidades, ¿no? Que ocupan o sea, que habitamos aquí en este territorio, por lo que la voz de la migración empieza a tener pues muchísimo protagonismo para poder como hackear también esos discursos antimigratorios, ¿no? Bueno, ese es como el contexto, ¿no? Eso es lo que queremos cambiar, esos imaginarios que parten del prejuicio, de la discriminación, pero ahora vamos a ver cómo lo queremos cambiar. Entonces voy a hacer un poquito de historia en cuanto a la práctica editorial de formación profesional. Entonces, nosotros hemos migrado. Entonces, como hemos migrado, pongamos en valor nuestros saberes, conectemos con nuestras raíces y con nuestros territorios. Entonces, eso significa, veamos qué tradiciones, en este caso editoriales, nos pueden servir para fortalecer nuestras acciones ahora, ¿no?
Entonces voy a ser muy rápida, pero a principios del siglo XX, por ejemplo, hubo un movimiento de publicación de revistas socialmente comprometidas en América Latina que se vincularon unas con otras, generando una red de, en ese momento, intelectuales. Es verdad que era una red, pues, como formada desde la élite. Sin embargo, revistas como Amauta en Perú fueron querían ir más allá, digamos, de las vanguardias literarias o estéticas y querían también poner en cuestión como el modelo social del momento, ¿no? Otras revistas como Indoamérica, La Antorcha, y esto se genera una red enorme enorme, guardando las proporciones, ¿no? Y teniendo en cuenta los grados de conectividad en ese momento del siglo XX, pero una red de intelectuales que empiezan a poner en circulación el pensamiento y a conectar y a pensarnos desde distintos puntos de América Latina. Aquí es importante, por ejemplo, el caso de la revista Amauta, porque José Carlos Mariátegui, él es peruano y él va a Italia, él migra, y después de su proceso migratorio vuelve a Perú con la idea de fundar la revista. Entonces creo que en todo el transcurso de lo que voy a contar está muy presente cómo los desplazamientos han ido influyendo también en la puesta en marcha o en la revisión de los proyectos editoriales que van surgiendo tanto en nuestras tierras como en los países donde nos hemos movido, ¿no? Bueno, ahí hay un link que habla sobre una exposición reciente que le hicieron a la revista Mauta aquí en Madrid. Luego, esto era a principios del siglo XX. Ahora vamos a dar un saltito a los años 70 y voy a conectar con el arte correo y los libros de artista. ¿Qué pasa con esa red? Otra vez, tenemos artistas que usan los formatos editoriales para conectarse y para poner sobre la mesa, digamos, situaciones de violación de derechos humanos, como el caso de las dictaduras del sur, ¿no? De Argentina, Uruguay, Chile. También ponen sobre la mesa violación de derechos humanos en países como autoritarios, no dictadura, pero aún así con regímenes autoritarios como en México y en Colombia. Y se generan, bueno, hay un movimiento también migratorio, por ejemplo, Ulises Carrión, que es un mexicano, artista, escritor, editor. Ulises tiene que huir de México, cansado también, o sea, como de la conservadurismo, del autoritarismo. Él es un hombre homosexual que decide vivir libremente su sexualidad y viaja a Holanda, ¿no? En 1975. Tenemos Felipe Ehrenberg y Marta Elión, ellos mexicanos también, migran después del 68 en México, deciden salir siendo estudiantes muy jóvenes, van a Inglaterra y fundan esta editorial, compran las máquinas y empiezan a trabajar publicando libros de artistas y generando otra vez red. O sea, yo creo que es muy importante cómo en la medida que nos desplazamos necesitamos generar nuestras nuevas redes, ¿no? Cuando llegamos a un territorio que no es el nuestro, llegamos casi siempre o solas o con alguien conocido o con alguien, un familiar, pero no tenemos como esa estructura que nos permite dar fuerza a nuestros proyectos culturales, ¿no? Y se requiere generar la red, o sea, la tenemos que crear. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ulises y de Felipe y Marta, fue muy significativo el trabajo que ellas hicieron convocando artistas, escritoras y editoras para creaban como una especie de residencias artísticas, como ahora. Ellos, por ejemplo, Felipe y Marta León en Inglaterra, estuvieron en un pueblito muy pequeño que no recuerdo el nombre, alquilaron una casa o les prestaron una casa y ahí empezaron a montar esos proyectos editoriales, ¿no? Los artistas venían, generaban toda su producción y pasaban ahí semanas y bueno, y luego ya empezaban a distribuir muy conectados con las redes de arte correo, lo que les permitía sacar y distribuir esas publicaciones fuera, digamos, de los circuitos locales, ¿no? Las redes de arte correo, es un paréntesis, eran redes de artistas que generaban como bases de datos de cientos y cientos de direcciones y permanentemente estaban enviando y recibiendo, ¿no? Pequeñas publicaciones, postales, poesía experimental, etcétera. Y esto permitió poner en circulación estas publicaciones. Y Clemente Padín, uruguayo, fundó la revista Los Huevos de Plata como uno de los ejemplos también de ese pensamiento vivo, ¿no? Las revistas o este tipo de práctica editorial lo que permitía era una publicación más o menos rápida, de bajo costo. Bueno,
Entonces, aquí les traigo, y una de las frases, por ejemplo, de Felipe era, cuando editar no es un negocio, sino un modo de vida. Es decir, la necesidad como de sacar al público, ¿no? Pues lo que tú estás viendo, lo que tú quieres contar, todos, desde luego, desde un pensamiento crítico de sus entornos sociales, ¿no? El tercer paso, ay, a ver, es ya principios del siglo XXI. Entonces, estábamos como en el capítulo de si hemos migrado, miremos nuestras raíces, ¿no? ¿Qué pasa a los principios del siglo XXI? 2001, Argentina, el corralito. Empieza a haber una crisis también, una crisis tremenda económica, y surge un proyecto que se volvió luego un movimiento, que es Eloísa Cartonera. Eloísa Cartonera lo funda un poeta y un artista visual que quienes deciden dos cosas. Por un lado, o sea, publicar a bajo costo, eh, intentar llegar cada vez a más lectores y poder incluir en esos procesos de edición a colectivos, por ejemplo, en este caso concreto, como los recicladores de cartón. Entonces, en medio de la crisis, ¿no? Cuando no hay dinero, bueno, que había dificultades para acceder a todos los servicios, a la comida, a la vivienda, otra vez un malestar social muy fuerte, ellos empiezan a fundar este taller que se llama Eloísa Cartonera, y empiezan con los recicladores. En ese momento, no sé si todavía existe, pero en Buenos Aires existía un tren que creo que se llama el tren al cielo o algo así, que circundaba toda como las periferias, los barrios periféricos de Buenos Aires, llevando cartón reciclado. Entonces, ellos contactan con ese movimiento de trabajadores recicladores y empiezan a darle una vida diferente al cartón. Entonces, cogen los contenidos, seleccionan contenidos, hablan con escritores, piden favores realmente, ¿no? Para publicar, no sé, como César Aira, por ejemplo, o en cartoneras han publicado Papás Chiaro, o sea, como se vinculan, ¿no? Con escritores relevantes que están dispuestos a ceder los derechos para poder lograr que la literatura llegue a más gente, ¿no? El objetivo es ese fundamental, o sea, como democratizar el acceso al libro. Eloísa nace en Buenos Aires, pero de repente tenemos 10 o 15 o 20, hasta el punto de hace unos años nosotras contamos casi 100 cartoneras, ¿no? En distintos puntos de América Latina, y ese modelo se traslada a España, pero ahora les cuento. Quiero mostrarles un trocito de un documental de Yerba Mala Cartonera que me parece muy significativo porque, como digo, es un modelo que nace en nuestras tierras y que se expande muy rápidamente a ver, ¿escuchan el video? Tienes No. que compartir, Silvia. Es verdad, ¿cómo era? Abajo, compartir Ajá. Ah, en la barra, ya lo en la encontré. barra, sí. Sí, sí. Optimizar, compartir sonidos del equipo, estéreo, alta fidelidad. Mm, No se ve, Silvia, o no sé si alguien, ¿No se ve? o soy solo yo, no sé. Empezó a No. verse, pero de repente se puso todo en blanco. No, no se Exacto. ve. No ¿En se ve, blanco? ¿verdad? Sí, como que cuando le diste a ampliar la imagen, algo pasó, Silvia. Anda, a ver. Mm, Deja, Ahí se ve perfecto. sí, no lo agrandes, vuélvelo para atrás si quieres.
la hierba nunca muere y los libros también conllevan en el fondo algo que jamás va a morir, son trascendentes en todo caso. Por esa misma razón nosotros nos hemos reunido y hemos planteado si se podría llamar la editorial Hierba Mala Cartonera, Hierba Mala en todo caso. Constituirnos en un ente también, digamos, de acceso, digamos, fácil, ¿no? Ya que, digamos, la hierba precisamente es una planta, digamos, que crece en cualquier parte, digamos, en cualquier espacio, ¿no? Entonces de ahí, digamos, que pretendemos, digamos, articularnos con esa idea, digamos, no a la restricción, digamos, de ninguna índole, ¿no? Más o menos de llegar a absolutamente todos. Y el libro, creemos nosotros, es que no debería constituirse en un privilegio de unos cuantos, sino absolutamente todos debemos tener acceso, digamos, al libro, sin la mediación de ninguna índole tampoco, ¿no? Mucho menos del dinero. O sea, en este caso hemos querido seducir, o sea, la hierba mala une, digamos, ese viejo oficio que es el de editor y también que es el de escritor. Desde ese punto de vista no hay ese punto intermedio que ahora en la sociedad capitalista, ¿no? Hay ese editor que es el que se lleva todo el dinero de tanto del escritor y del público, del lector. Entonces Bueno, esto era como un ejemplo para que vean el contexto, ¿no? En el que se desarrollan estos proyectos cartoneros. Luego, eh, proyectos que tienen como características muy claras, ¿no? La independencia, como lo acaban de decir las compas de Yerba Mala, suelen ser proyectos colectivos, ¿no? Que trabajan a partir del consenso, proyectos que buscan que haya una bibliodiversidad, es decir, voces distintas de distintos orígenes, de distintos universos culturales, de disidencias, etcétera. Hay una expresión plástica de por medio en estos proyectos porque requiere de un trabajo visual a la hora de generar las portadas, cada una original, eh, unas con pintura, ilustración, collage, generan redes. Todas las cartoneras han generado un movimiento también de intercambio entre autores, comparten derechos, o sea, comparten derechos de publicación. Abordan el tema de la ecología en la medida en que reducen el uso de materiales, o sea, todo es reciclado, todo es reusado, todo es encontrado, ¿no? Valor como a lo que desechamos, las cartoneras lo recogen. Hay un compromiso social, como hemos escuchado, como les contaba al principio, y es una editorial que publica sin ningún tipo de límite precisamente por esa independencia, ¿no? Ese modelo llegó a España a través de Meninas Cartoneras Editorial. Mis compañeras en ese momento también 2009, Meninas Cartoneras y Ultramarina, se fundaron en el mismo momento, Meninas en Madrid y Ultramarina en Sevilla. Mis compañeras, éramos 6, 2 de ellas chilenas, estuvieron en Argentina y conocieron todo el modelo de Eloísa y decidieron traerlo aquí y vuelvo y conecto, en plena crisis. O sea, se está repitiendo un poco lo que vivió Loíza en el 2001, se está repitiendo justo esto aquí en España en ese momento. Entonces, se adapta a la realidad social. No es lo mismo, evidentemente, tener una cartonera en el Alto, en Bolivia, que tener una cartonera en Madrid. Sin embargo, vimos que aquí hay muchos colectivos que todavía están fuera de los circuitos culturales y de lectura del libro, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con distintos grupos, por ejemplo, muy enfocadas en mujeres, mujeres migrantes, mujeres víctimas de violencia de género, y todo el trabajo se hace o se hizo, lo hacemos todavía de vez en cuando, a través de talleres, ¿no? Entonces convocábamos, nos uníamos y generábamos talleres de lectura, a veces también de escritura y de edición, dando herramientas a la gente para que, o a las participantes, para que en el momento que ellas quisieran montar sus propias editoriales o formas de publicar, lo pudieran hacer. Y así surgieron otras. Entonces, por ejemplo, Cartopiés surge de un taller con meninas, hay una en Segovia, en la cárcel de Segovia, que ahora no recuerdo el nombre, está la Verónica Cartonera en Barcelona, o estuvo, creo que cerró. Es decir, se empieza a multiplicar porque aquí también hay una necesidad de tener acceso a los libros de una manera más barata y sobre todo una necesidad de tener las herramientas para publicar, ¿no? Estos son fotocopias, o sea, todo es muy como hazlo tú mismo, pero funcionaba
funcionaba y se distribuía en distintos lugares de España. A ver, bueno, aquí están los otros ejemplos de ultramarina, Amaru, cartonera también, las tres están activas actualmente, ¿no? Entonces, y aquí un poco la foto de cómo funciona. Otra vez, no es un negocio, es una manera de vivir realmente, ¿no? Es como el emporio del cartón, un poco. Y vamos a los contenedores, claro, la figura del reciclador no existe aquí como tal, o como tal la conocemos en nuestros países, entonces nosotras mismas íbamos a los contenedores, ahí de cabeza, sacar todo, estar pidiendo, ¿no? Los materiales. Y pensar los contenidos, volvemos, ¿no? Lo fundamental es qué queremos publicar. Los formatos nos ayudan, pero lo fundamental es qué queremos publicar. Bueno, ahora, la segunda parte, migramos, pero potenciamos nuestras formas de hacer, esas formas de hacer que difieren a las del lugar en el que llegamos. Entonces, ¿qué pasa con las editoriales migrantes? Muchas cuestionamos, digamos, los cánones literarios occidentales. Nos damos como la licencia, gracias a la independencia también, de jugar, de experimentar, de publicar en colectivo, de publicar a partir de talleres, ¿no? Ya no es él o la autora solamente, ¿no? Escribiendo sola en su estudio, sino es esa autora que está respondiendo a necesidades vitales, personales, pero también sociales, que se conecta con otras y entre varias, pues pueden generar también otro tipo de escritura, ¿no? Todo eso también voy pensando, veo a Gigi y pienso en sus talleres, en cómo ese trabajo colectivo fortalece los contenidos también de las editoriales nuestras, ¿no? Se pone en jaque el discurso hegemónico sobre la creación, es decir, ya no son personas, ¿no?, de élite las que pueden acceder a estos recursos, sino que podemos buscar nuestras formas de producción. Trascendemos categorías. Esto me parece muy interesante también, que lo va uno descubriendo estando aquí. O sea, como uno llega, ¿no? Cuando migra es como, bueno, colombianos, venezolanos, ecuatorianos, nos reunimos los colombianos y hacemos sancochos, se reúnen los boricuas y hacen tal cosa, pero resulta que en los procesos de creación ese desplazamiento cambia la manera de crear, de imaginar, y empezamos a encontrar muchos puntos en común, independientemente de donde venimos, de nuestros orígenes. Lo que pasa aquí es otra cosa, ¿no? Ese desplazamiento nos mueve como los cimientos, nos mueve esas raíces y nos empezamos a dar cuenta que tenemos mucho que ver con las hermanas que emigran desde Marruecos, algunas, o sea, como que nos conecta, ese movimiento del lugar nos conecta y nos hace ver que hemos pasado por dificultades parecidas, no iguales, porque ya lo decía Dagmar al principio, la migración no es homogénea, pero sí nos permite encontrar como esas similitudes, ¿no? Para pensar qué es lo que pasa cuando nos movemos en nuestros procesos de creación. Por ejemplo, las literaturas nacionales, esa categoría, o la literatura latinoamericana, son categorías que nosotras podemos remover, ¿no? Lo decía hace poco en un conversatorio también que nos invitaron. Es como, ya no importa, o sea, si yo soy colombiana y escribo aquí en España, ¿qué escribo? ¿Literatura colombiana o literatura española? ¿No? Lo decía tal cual el otro día, porque es verdad, o sea, como que el mercado nos quiere encasillar, ¿no? Nos quiere poner, ¿no? Tú eres de aquí, esto es latinoamericano, la literatura latinoamericana viene de Latinoamérica, pero los que escriben aquí en España latinoamericanos, eso ya ni siquiera es literatura. Entonces, es como romper todas esas categorías. Y bueno, y lo que ponía, poner en valor los desplazamientos. Les recomiendo el libro Todo lo que se mueve de Valeria Mata, por ejemplo, que es hermoso, ¿no? Como no tenemos nuestra vida no tiene por qué ser fija, sino que la vida en ese vaivén es donde podemos como descubrir también las riquezas bueno, de lo que nos vamos encontrando en el movimiento. Es muy bello, es decir, el resumen es muy malo, pero el libro es muy bello. Eh, a ver. Luego, bueno, ya voy a conectar con lo que hacemos desde la parcería. A ver si me sirve el enlace. Voy a entrar a la página un momentito para mostrarles un poco si sirve. Mm. Bueno, la parcería es un colectivo de los que nace hace 15 años, en el 2010.
Trabajamos también para poner la perspectiva migrante como en el centro y posicionar nuestro poder de transformación cultural y social, ¿no? Desde las prácticas artísticas de diferentes líneas de creación. Nosotros trabajamos músicas, expresiones populares, trabajamos artes visuales, trabajamos prácticas culturales, gastronómicas, o sea, todo cabe casi en nuestro trabajo. Y una de las líneas es la literaria, ¿no? Entonces tenemos la parcería Edita, que pues la definimos como un espacio de pensamiento y puesta en común que a través del libro posibilita la difusión de narrativas, proyectos y visiones de nuestros mundos otros, ¿no? Siempre creyendo que las prácticas nuestras culturales son acciones políticas, es decir, nos posicionamos muy claramente desde dónde hablamos, ¿no? Actualmente, bueno, está como todo el catálogo, tenemos ya 30 publicaciones, tenemos distintas colecciones, Haciendo Memoria, Lenguas Bífidas, Libros Ilustrados, Mundos Otros, publicamos distintos géneros, no nos interesa tanto el género como a qué nos invita, ¿no? A pensar cada libro. Y cada libro se construye como un universo único, digamos, se construye, bueno, luego les muestro, entonces, bueno, para que vean la parcería.org y ahí pueden ver como el catálogo. A ver si me salgo de acá. Listo. Entonces, ¿cómo funciona la editorial? Y en general, bueno, lo cuento desde la experiencia, pero en general así funcionan muchas de las editoriales migrantes independientes, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos con las y los autores? Por ejemplo, es un trabajo que se basa en la escucha fundamental, ¿no? Digamos, el mundo de la industria editorial comete muchas violencias en esta práctica, ¿no? O sea, podemos hacer un recorrido por la historia, no sé, mujeres que han tenido que cambiar no solo el nombre a un seudónimo masculino, sino que en la hora de escribir te han tenido que escribir como hombres, ¿no? Hablar en primera persona como si fuera un hombre, por ejemplo, ¿no? O prácticas violentas también. El caso de Carolina de Jesús, de una mujer brasileña de Sacramento en Brasil, ella la descubren, una escritora, ella vivía en las favelas, ¿no? Y de repente toda la práctica editorial se convierte o sea, la convierte ella en un personaje donde se enfatiza esa idea de la pobreza, de la favela, es decir, como una especie de pornomiseria, que eran como los cineastas en Colombia, ¿no? Llamaban a ese género, ¿no? Es decir, no sé, recientemente, por ejemplo, uno de nuestros autores vivió con una editorial la situación de que le quitan las notas a pie de página, toman decisiones autoritarias, unidireccionales. Pues los proyectos editoriales independientes, lo que hacemos es escuchar a las autoras, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Digamos, desde mi punto, por ejemplo, siempre lo digo, yo no soy editora de formación, soy lectora. Digamos que de ahí parte mi aproximación a los libros. Soy lectora. Entonces, lo que hago es como acompañar un poco en leyendo a los autoras, ¿no? Y entre ambas o colectivas, también hay muchas publicaciones colectivas, no solo en la parcería, sino en este tipo de editoriales, entre todas, ir construyendo ese objeto libro, esa idea que es la que está como en la base, ¿no? de la publicación. Los tiempos, también, los tiempos son respetuosos, o sea, respetan los ciclos vitales, ¿no? Hay libros que hemos durado 4 meses y otros que hemos durado 3 años haciéndolos, porque entre medias pasan muchas cosas, o sea, hay situaciones familiares, personales, entonces es como ser ultra respetuosas con los tiempos, tanto de quienes escriben, quienes diagraman, quienes ilustran, quienes editan, ¿no? Y comprender que no estamos en una competencia contra el tiempo, ¿no? Tenemos la capacidad de decidir un poco en qué momento va produciéndose cada proceso de la publicación. Luego, estar fuera está bien, es decir, no queremos estar en la industria del libro, ¿sí? Por todo lo que he dicho anteriormente, o sea, la industria, lo comentaba el compa de Yerba Mala, ¿no? Los editores se quedan con el dinero, nosotros no, o sea, editores de la industria, ¿sí? O sea, el último que recibe es la persona que escribe, ¿no? Los intermediarios, todo.
O sea, distribución, librería, editores, nosotras no. Entonces, queremos estar fuera de esos parámetros de la industria. O sea, queremos que nuestros libros se difundan, pero que los circuitos de difusión sean afines a nuestros principios, ¿no? Luego, tiradas cortas y sostenibles. No publicamos miles de libros para quemar los que no se venden, que es lo que pasa a veces, ¿no? Como se recicla como papel, sino son tiradas cortas de 200 ejemplares y a medida que si hay un libro que le va bien, pues sacamos otros 100 y poco a poco es como una cosa controlada, ¿no? Creo que esto es como muy bello pensar que son procesos, sí, no son rápidos, son como pausados, ¿no? Hasta para eso, ver cuánto tarda el libro en salir e ir respondiendo un poco al movimiento mismo del libro. Colecciones que nos permiten ahondar en nuestras propuestas también. O sea, las editoriales podemos definir qué colecciones desarrollar. En nuestro caso, por ejemplo, Mundos Otros. Todo el pensamiento crítico y de resistencia va por ahí. Y por ahí hemos publicado, por ejemplo, antología de poesía zapatista con la autorización de los compas, con la retribución para ellos del 85%, el 15% se gastó en la producción. Por ahí hemos publicado a poetas de origen colombiano que, sin ser panfletarios, en sus textos reflexionan sobre la situación de violencias que vive Colombia, por ejemplo, ¿no? Hemos publicado antologías por la causa palestina, cuyos fondos van a movimientos que apoyan la causa, como BDS, es decir, es una línea clara de nuestro posicionamiento político. Artistas como Daniela Ortiz, es un libro de artista, ¿no? Para colorear, que hace crítica a las prácticas extractivistas, etc. Luego, otra colección es libros ilustrados, que se llama Los Ilustrados, jugando un poco con esa idea de los ilustrados del siglo XVIII, que son también narrativa, donde la imagen cobra una especial como protagonismo. Tenemos una colección también de artes, ahí hacemos como catálogos, bueno, pensamos como de las artes visuales y bueno, ahora les cuento la de lenguas bífidas porque les traje unos audios para que puedan escuchar. Luego, otra forma de hacer es experimentando, creando red y comunidad, por eso me fui a los antecedentes del siglo XX, porque es como fundamental que el libro se convierta en una detonante y una posibilidad de encuentro, en realidad. O sea, no es que yo me lo llevo a mi casa y me lo leo en la casa, sino que este libro en las presentaciones, en los conversatorios, en los encuentros en la calle con gente que conoce a la autora, genera esas conversaciones, ¿no? Bueno, por aquí, a ver. Bueno, aquí algunas fotos con las autoras. Entramos a la Feria del Libro 3 días y nos vamos, pero suficiente. A mi modo de ver, suficiente. En la Feria del Libro de Madrid vamos a ferias independientes, bueno, etcétera. Bueno, otra vez volvemos a migramos, entonces pensemos cómo influye ese desplazamiento en nuestras prácticas. Y esta colección, especialmente esta, reflexiona sobre eso. ¿Qué pasa con el lenguaje, por ejemplo? ¿No? En esta colección, las poetas que hemos publicado hasta ahora, y vamos a lanzar una convocatoria el próximo semestre para poder tener más personas publicadas, lo que queremos es que poetas que usan el español como su lengua vehicular, pero que no es su lengua madre, ¿no? Puedan experimentar con lo que pasa en su cabeza cuando se mezclan varias lenguas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sana Al-Mokadim y Salma Bechar son dos mujeres jóvenes que una nació en el RIF y vino muy pequeñita, la otra nació acá, pero de familias árabe y amazigh, ¿no? El RIF no es árabe, es amazigh. Entonces voy a ver si funciona el audio y me dicen si suena para que podamos escuchar como el tipo de poesía que publicamos en esta colección. A ver. Bledna. No es más que arena de las dunas lo que rechina entre mis dientes, bajo un sol que quema los ojos aceitunados y la tez morena de una carne que sabe a almíbar. He olvidado el sabor del nácar desde que vivo en frontera nueva, el azúcar dulce que emana de manos ancianas, la mugre que tiñe las uñas de niños de manos blancas que dejan de ser pulcras, causa de partirse la espalda
como obrero. Respiro un aire limpio y olvido la brisa que me antecedió en el parto, entre palmeras de dátiles y paja, en la casa de adobe que me dio sombra antes de darme la espalda. No sé si es el agua del pozo lo que corre entre mis entrañas o el aceite hecho por dedo, pero mi cuerpo pertenece al polvo que rechazo. Y aunque moje mi piel en agua salada e intente quitarle cada rastro de orín, mi memoria sigue ensuciada por una tierra donde no hay sequía. La infancia yace perdida entre veranos de 40 grados que permanecen difusos, medio reales, medio soñados, con el sudor por el cuello y sombras de camellos en la orilla. Solo pisaba mi trigo un año cada 4. Como souvenir, la mano de Fátima, pasaporte verde, no europeo, revisiones en la aduana, perros que rastrean nuestro cuerpo. Yo no olvido a mi patria. Ella es Sana El Mocadim y voy a poner uno de Salma Bechar. Bismillahirrahmanirrahim. Buenas noches, con Suratul Baqara, solapando el crepúsculo al día, con protección divina. Padre nuestro que estás en el cielo, hija santificada entre una confusión de reinos. Ya Rab, santiguado el hombro izquierdo, mas no el derecho. Ruhi, busca redención. Por la mañana, pide compasión a Dios. A la noche, postrando ante Allah, perdón. Bueno, son como 2 ejemplos del libro Agarás, que significa camino. Luego les muestro el libro físicamente. Bueno, no, o aquí con Yang Wang. Yang es actriz china que llegó hace unos años aquí ya adulta. Y ella empieza a escribir poesía un poco como para desahogarse de esa sensación permanente de la corrección en la calle, ¿no? Ella habla en español, aprende español de la lengua materna que es el chino, o sea, la dificultad, ¿no? Es tremenda, pero aún así lo que encuentra en la calle es correcciones permanentemente, ¿no? Esto no se dice así, esto no se te entiende, esto qué quieres decir, y ella empieza a escribir para ella como para desahogarse, ¿no? En ese proceso hace como una performance donde yo la escuché y me parecía como muy potente también la interpretación, ¿no? De esos textos. Y hablando con ella, por ejemplo, no sé, yo le sugería que leyera a César Vallejo, ¿no? O sea, como autores que aún escribiendo en español como lengua materna, juegan, deshacen, deconstruyen, explotan el lenguaje, ¿no? Y ella empieza a trabajar ese poemario. Y son poemarios, por ejemplo, ven las imágenes que mezclan las 2 lenguas. Muchas veces, si hemos decidido no poner ni siquiera el numerito y la traducción abajo, por el respeto también a esa posibilidad de opacidad, ¿no? Como no tenemos por qué saberlo todo, no tenemos por qué entenderlo todo, pueden quedar cosas como que se sugieren en el texto, ¿no? Y esto pasa con los libros de esta colección. Luego tenemos otro tipo de poesía que publicamos, también relacionada obviamente con la migración, y son unos versos de Gabriel Vargas Zapata, poeta que lleva acá muchos años. Él viene desde Venezuela y Kevin Ramírez desde Ecuador. Entonces también esa búsqueda desde la poesía que también se convierte en cuerpo, ¿no? Como reflexionar sobre la propia corporalidad. Entonces, por ejemplo, el caso de Gabriel Vargas, ¿no? En la lengua está mi trinchera. Me defiendo con esos acentos arbitrarios que hacen saltar por los aires los manuales sagrados del escarnio. Bombardeo la gramática con mi cuerpo herido. O sea, como también, pues, esa resistencia desde nuestra forma de hablar, ¿no?
O Kevin, que hace referencia a su piel, ¿no? Como al color de su piel. Mi piel tiene 1000 dientes que todos se cayeron, eran dientes de leche, tuve que mudar de piel, o sea, al llegar acá, ¿no? Hay esos procesos de transformación también. Bueno, y todo esto lo hacemos porque a través de la lectura creemos que se pueden justo cambiar esos imaginarios, ¿no? Que nos excluyen. Entonces, bueno, aquí era como una nota, hay una cita del escritor Mario Mendoza, colombiano, que habla sobre el poder de la lectura. Bueno, yo no lo puedo ver porque tengo las caritas de todas aquí al lado, pero si lo quieren leer, ¿no? Me parece más bien que la literatura pertenece a las artes mágicas, ¿no? Cuando él habla como al entrar en un libro, sales de tu cuerpo y entras a los cuerpos de otras personas, ¿no? A experiencias de otras personas. Y al volver a tu cuerpo y a tu psique, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no eres el mismo. Entonces, lo que queremos con estas prácticas editoriales es poder ofrecer esos otros mundos diferentes para que la gente pueda imaginar, o sea, que podemos cambiar. O sea, el mundo está así porque lo hemos creado así. Es decir, se puede, está en nuestras manos también, un poco, y bueno, puede ser un poco romántico, utópico, pero es ese poder de la imaginación, ¿no? Y la lectura nos permite eso, imaginar. Mm. Y luego hay una serie de preguntas prácticas que para el que quiera lo puedo comentar. O sea, ya temas como cómo se monta una editorial a nivel práctico, ¿no? Pero ya está. Por ahora lo dejo así. Si quieren, abrimos para comentarios o preguntas. Bueno, Silvia, muchas gracias. Qué bien escucharte, toda la información que tienes. Y nada, a ver quién es el valiente, la valiente que se anima, que siempre con estos formatos virtuales a veces cuesta. Jonathan, ahí va, el primero, vos ya la segunda vez, muy bien. Eh, Hola, primero gracias porque activas un montón de ideas que me hacen resonar, que me hacen estar como en latencia. Yo estoy trabajando ahora con un proyecto con migrantes, ¿no? Y hace muy poco conocí esta palabra que hace rato mencioné y que quiero adaptar, quiero robarme, quiero quedarme, que es lo de intermedialidad, cómo llevar de un recurso creativo a otro, ¿no? Es decir, cómo el performance, yo hago también mucha acción, cómo el performance lo puedo llevar hacia construir un trabajo editorial, o cómo la poesía que viene aquí, digamos, desde el alma hacia las letras, en fin, otro tipo de maneras de ir llevando los medios de diferentes maneras de relación. Ujú. Y entonces en esto de los migrantes, yo vengo desde el arte. Entonces, antes de querer entrar a trabajar con los migrantes, llevo casi un año empapándome del tema, trabajando con migrantes, acercándome a migrantes, viendo mi propia condición como migrantes. Yo ahora vivo en la Ciudad de México, pero soy de la Ciudad de México, pero mucho tiempo viví en otra ciudad, en Jalapa, y luego estuve en Tlaxcala, un rato en Puebla, he estado en Tijuana, en fin, he estado viviendo en diferentes lados y ahora es como muy difícil asir cuál es exactamente mi identidad y mi pertenencia, ¿no? Entonces, trabajo con los migrantes justo porque me identifico con la situación del migrante. Estoy por ahí construyendo un pequeño como concepto al que le llamo colectividades en tránsito, y es como trabajar con me parece que por ejemplo, este grupo es una colectividad en tránsito, solo por un momento estar en un interés y luego pues cada quien sigue como su camino. Y bueno, el punto es que yo quiero trabajar realizando en toda esta información que he recabado, poemas, imágenes, pinturas, grabados, un montón de noticias, crueles. Quiero trabajar en la realización de un trabajo editorial, porque yo antes, cuando estaba todavía en la universidad haciendo la licenciatura, yo hacía un fanzine, ¿no? Y además porque también hice una licenciatura en diseño gráfico y mi punto más importante fue el trabajo de diseño editorial. Entonces, deseo trabajar con un trabajo editorial. No sé si ahora sea un trabajo
un trabajo de, como de libro de artista o más como una especie de fanzine, pero que me gustaría más bien que sea como un medio para poder acercarme con grupos migrantes, ¿no? Aquí la Ciudad de México está llena de migrantes de todo tipo, migrantes gentrificadores y migrantes un poco precarizados en busca de trabajo o migrantes de tránsito que quieren irse hacia Estados Unidos. Entonces, pues viendo como la experiencia, pues me gustaría preguntarle como por dónde comenzar, como de dónde, cómo ir generando una línea, digamos, de trabajo, una línea también como conceptual, una ética sobre cómo ir avanzando. Pues mira, Jonathan, digamos, nuestra experiencia, y lo comentaba un poquito en algún momento, es la escucha. Es decir, digamos que yo diría que es muy difícil uno decidir la línea sin empezar a trabajar con las personas que tú quieres vincular al proyecto, ¿no? Entonces, primero pensar como cuáles son esos caminos que te llevan a esa población, preguntarte también por qué. Entiendo como tu condición de migrante interno en México, pero también un poco la necesidad de conversar con ese grupo al que tú quieres llegar, ¿no? Como por qué, qué es lo que te mueve a ti, qué es lo que tú quieres contar, pero sobre todo escuchar qué es lo que ellos quieren contar, ¿no? Entonces yo diría que la respuesta la tienen ellos y ellas, no tú. O sea, como que solamente con la atención uno puede llegar a diseñar o a pensar las líneas o los conceptos las ideas centrales. No sé cómo es tu relación con esos grupos con los que estás trabajando, ¿no? Sí, ajá, bueno, sí, gracias por esto. Sabes, digamos, es un proyecto que viene como en una segunda parte de trabajar con comunidades específicas, ¿no? Yo en este proyecto anterior también formulé un concepto teórico práctico, que es más bien práctico, al que yo le llamo nosotredad. Es decir, cómo primero implicarte participativamente con una colectividad o comunidad, ser primero un agente de escucha, para que después de ser un agente de escucha, pueda irme implicando, digamos, en las necesidades o en lo que está hablando, digamos, esa comunidad, y a través de eso ir generando dispositivos para esa misma comunidad, pero pues desde el espacio de la otredad, porque aunque una comunidad te reconozca como un nosotros, siempre eres un otro porque llega como desde una exterioridad, es decir, de una otredad. Entonces, junto a este término de nosotros y otro, nos otredad, para poder trabajar. Y es así como ahora estoy trabajando con un albergue en la ciudad. Hay una pequeña ciudad que se llama Tlaxcala aquí en México, y ahí es un pueblo de paso de todo el tránsito migrante que vienen desde Centroamérica y que van hasta Estados Unidos, y es con un albergue que los ayuda a estarse 4 o 5 días a los migrantes para que descansen, para que se recuperen y para que continúen con su camino. Entonces, con ellos estoy trabajando ahora con cartografías afectivas en donde ellos puedan ir trazando su camino desde, pues desde sus emociones, cómo fueron caminando y cómo se encuentran hasta ese momento ahí, y cuál ha sido como sus problemas, sus gustos, también lo que van descubriendo. También, como tengo mucho en la consideración de que este camino es difícil, pero también les va enseñando muchas cosas, y entonces la idea es que en esas cartografías puedan aportar lo que van conociendo, esas otras cosas que van como, pues como pensando y como nuevas maneras de ir construyendo su realidad. Y pues más bien vengo a través de este método al que yo le llamo nosotredad, es decir, escucho antes de implicarme y después de trabajar ya como un nosotros otro. Pues yo creo que ahí estás, Jonathan. O sea, en el trabajo, solo trabajando, ¿no? Creo que van surgiendo como las respuestas. Genial. Muchísimas gracias, Jonathan, por la intervención. Tenemos dos manos más levantadas. Soren, Adriana, ya acaba de entrar un comentario. Pero bueno, Soren Molano, si quieres abrir el micro para hablar.
Gracias. Perdón, no pongo cámaras que mi equipo no tiene, pero un gusto estar aquí con ustedes. Siento que me gustó mucho este espacio. Es muy alentador pensar en lo que se está haciendo pues a nivel internacional y cómo pues con los caminos también los afectos, ¿no? Me parece bellísimo, pero mi pregunta va más direccionada hacia la posibilidad de circulación y divulgación. Yo trabajo con población migrante y con población desplazada del conflicto armado en Colombia. Ambas son diferentes tipos de movilidad humana de forma forzosa y he realizado también unos trabajos colaborativos de investigación creativa de lo que supone el fenómeno migratorio en Colombia. Sin embargo, quisiera saber si también este tipo de editoriales se piensan formas de distribución. Yo, como les cuento, no tengo un proyecto editorial, sino más bien un proyecto de obra, más bien. Entonces quería saber si estas redes también sirven como formas de divulgación. Y esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Soren. Pues sí, efectivamente el proyecto siempre surge, yo creo, con esa pregunta, ¿no? De cuáles son los circuitos en los que nos vamos a mover y vamos a difundir, digamos, los productos editoriales. Entonces, yo creo que al principio, por ejemplo, con Meninas, cuando empezamos, era todo muy intuitivo, es decir, era meter los libros en la maleta e ir a todas las librerías que nos gustaban. ¿No? Y empezar así, o proponer una presentación en algún sitio, o sea, en lugares, eso, que nos gustaban en la ciudad, contarles el proyecto y ahí ir generando como público, ¿no? Eso surgió hace 15 años. Luego ya, pues toda la difusión ya se convierte como en un trabajo extra, ¿no? El trabajo editorial, todo el tema de divulgación, pues por las redes que todos sabemos. Hay algunas editoriales que sí que, digamos, nosotras hemos decidido buscar apoyo en una distribuidora que se encarga de editoriales pequeñas, por ejemplo, ¿no? Porque al final lo que buscamos es que más gente acceda a lo que estamos nosotras publicando. Entonces, creo que además de editoras, nos convertimos en gestoras culturales, ¿no? Yo creo. O sea, el trabajo no termina con la publicación, sino que casi que empieza esa segunda etapa de generar las conversaciones, yo creo, ¿no? Entonces sí que lo pensamos y ya, y se transforma en generar nuestras propias ferias. Por ejemplo, la próxima semana va a estar acá Kini Martínez, que es la que funda la FILMIC, que es la feria del libro migrante, feria itinerante del libro migrante, es la primera de ese estilo aquí. Nosotras desde la parcería hemos hecho pequeñas ferias como Somos, que era también invitar a editoriales, mesas, conversaciones, comidas, ¿sabes? Como cualquier disculpa buena para podernos encontrar y ahí poner en discusión como las publicaciones. Y siempre respetando lo que decían en algún momento, como esas afinidades, ¿no? No sé, hay gente que dice como buenísima idea, ¿por qué no ponen los libros en Amazon? Es como, bueno, la idea no es tan buena, ¿no? Porque al final de cuentas esa distribuidora va en contra de todo lo que nosotras podemos defender. Entonces, sacrificas, ¿no? Fama, no, pero sacrificas públicos grandes para seguir tus principios. Entonces, ideas, los circuitos de divulgación, ¿no? Y muy interesante lo de Colombia, o sea, como, bueno, como colombiana, lo digo que es muy fuerte, o sea, claro, la migración nuestra o las migraciones, los desplazamientos forzados, ¿no? Más que migraciones es eso, esa cosa obligada de desarraigo absoluto, ¿no? Que pues que genera otras conversaciones también, ¿no? Que trascienden solo ese desplazamiento geográfico. Entonces, gracias. Ahora, no sé si algo así, era por ahí la pregunta, no sé. Bueno, Sore, muchas gracias por la intervención. Adriana también tenía la mano levantada y después María de los Ángeles. Sí, hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Silvia, por tu intervención. Nos has dado un panorama general, histórico, increíble y la lectura de las poesías me ha conmovido muchísimo. Entonces, muchísimas gracias.
Y bueno, yo represento a la Asociación de Mujeres Migrantes Artistas y Artesanas en España y te quiero hacer una pregunta muy puntual. Queremos publicar el informe como de diagnóstico de este sector, de esta comunidad, digamos, eh, que en lo posible este año seguirlo haciendo bianual. No sé si esto sea posible con la parcería Edita. No sé si es posible que si esto es una respuesta positiva, si esto tiene un DOI para ponerlo también en ResearchGate y poder hacer una difusión, no sé, porque en este momento un proyecto editorial propio puede ser no viable. Entonces quería tu opinión respecto a esto. Muchísimas gracias, Silvia. No, a ti, gracias. Pues mira, nosotras como la editorial de la parcería es uno de los proyectos que llevamos como colectivo, entonces publicamos muy poquito al año, ¿no? Publicamos 5 libros más o menos al año. Sin embargo, siempre estamos como abiertas a leer los materiales, es decir, ¿es posible? Sí, es posible. O sea, como que al final podemos sentarnos a hablar, leer lo que es el informe, contarte cómo funciona el proceso editorial, que como le decía, es un proceso más o menos largo en función de pues de todo, o sea, somos un equipo chiquito, externalizamos con amigas y amigos que nos echan una mano para el diseño, entonces digamos que podemos conversarlo y sí, es posible, o sea, hemos publicado cosas que nos gustan, que van en la línea, es decir, está abierta, digamos, la editorial. Si es que también a las personas, a las autoras les funcionan esos tiempos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, digamos, aquí hay una cosa importante que no lo mencioné, que era en la última parte de preguntas prácticas. Nosotras financiamos, o sea, dentro de la parcería, o sea, la parcería ya es un colectivo que se autogestiona, pero tiene distintas fuentes, ¿no? De financiamiento, por proyectos, por subvenciones, por el local, pero la editorial, dentro de todo lo que hacemos, es un proyecto totalmente, ahí sí, autogestionado. O sea, la editorial no recibe nada, ni siquiera del colectivo. O sea, lo que entra es por los libros, ¿no? Y a veces pequeños proyectitos relacionados con lo literario, pero lo que entra es por los libros. Entonces, también hay que ver los costos. Nosotras nunca jamás hemos cobrado. Esa es otra, ¿no? El mundo editorial, la industria editorial, muchas editoriales cobran a las autoras. No solo no pagan, sino que cobran para publicar, ¿no? Entonces, obviamente nosotras no, y es en función de los presupuestos que tengamos en el momento, que también tomamos decisiones, pero conjuntamente. Entonces, totalmente abierta a sentarnos como a charlar, ¿no? Para ver. Igual, digamos, la línea de artes visuales es una línea que nosotros hemos publicado algunas cosas sobre artistas migrantes aquí en Madrid, ¿no? Entonces, que no es nueva para el catálogo, digamos, no sería nueva. ¿No? No sé, te puedo mandar el mail o algo así y charlar. Y además Genial. que entren en la página de Migraturas también, ahí están las editoriales, o sea que podéis Bien. también echarle un ojo y ahí está el contacto. Pero bueno, lo digo un poco de publicidad de todo el resto, pero genial. Gracias, Adriana. Es el turno de María de los Ángeles. Gracias. Va a poner, pero un segundo va a poner el mail, ¿vale? Aquí. Ujú. Buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Bueno, yo soy María de los Ángeles, soy venezolana. Dagmari, bueno, son 3 preguntas. La primera era que si tú también escribes poesía, Dagmari. Yo fui poeta hace muchos años, o sea, yo fui estudiante de letras y fui una poeta inconstante. Escribía poemas de amor, de desamor. Entonces, Pero soy con... muy mala poeta porque, claro, en el momento que ya tengo mi pareja hace muchos años, ya dejé de escribir poesía. Entonces, soy muy mala Se poeta, o acabó, sea, se acabó la poesía para mí. O sea, soy una gran lectora de poesía, ¿no? Y me encanta la poesía, pero en verdad sí, publiqué y hacía recitales, era una joven poeta, ah, pero se ya no, acabó el desamor, se acabó la poesía. ya, pero viva el amor. Qué buena. Y para Silvia, ¿por qué será entonces que cuando uno es migrante, el desarraigo se convierte en el tema principal de la poesía? Porque yo tenía mucho miedo de escribir poesía y que si fuese el tema principal, hasta que fui a un taller de escritura, yo dije, bueno, ya, tengo que sacarlo.
y bueno, eso es lo que estoy escribiendo. ¿Por qué será que siempre aparece todo esto? Bueno, un poco en la línea de Dagmar, ¿no? El dolor, el dolor, los desamores, mueven muchas cosas. De todas formas, digamos, ese es tu caso, pero hay mucha gente que ha migrado que no habla precisamente de eso. Eso también es interesante. O sea, la migración no solo nos lleva a hablar de la migración y del desarraigo, sino que cambia formas de ver el amor o la comida o la ciudad o simplemente sin tener que ir al tema directo de del desplazamiento, ya nos ha cambiado formas de ver, entonces nos cambia también cómo abordamos los distintos temas vitales en realidad, ¿no? Es que creo que son respuestas como así, la escritura y la edición, yo creo también, son como respuestas personales vitales, ¿no? A problemas, pues, o problemáticas o situaciones cotidianas, entonces creo que lo que nos mueve nos hace escribir o nos hace publicar o nos hace... Entonces, ustedes que editan, ¿no creen que sea necesariamente o que sea una predominante reflexionar sobre la migración? ¿No crees? Como tema, creo que no es imprescindible y muchas creadoras no lo abordan como tema. Se cruzan cosas, obviamente por lo que acaba de decir, ¿no? La migración te mueve, o sea, te remueve temas de memoria, por ejemplo, te remueve cómo habitas tú la ciudad, te hace comparar con la ciudad que habitabas antes, pero muchas personas escriben sin necesariamente enfocarse en ese tema. Es legítimo, todos los caminos son legítimos, ¿no? Solo Sí, yo creo que, por ejemplo, hay como una tendencia también poética, pero habría que, o sea, hay que investigar más, ¿no? El tema también, que el tema de la investigación es importante para nosotras. Se trabaja más temas de la rabia, el antirracismo, o sea, yo creo que hay como una línea también que es más panfletaria, ¿no? Más de soltar la frustración, ¿no? No solo pues, tal vez eso tiene que ver también con un periodo de la migración. Porque claro, justamente ayer estaba hablando y no me acordaba el nombre, sigo sin acordarme el nombre de la autora, el libro está ahí, pero no me da tiempo de cogerlo. Hay una autora cubana que se llama, si no me equivoco, Mileni Rodríguez, que ella tiene una teoría que a mí me encanta, que ella dice que ser migrante es como estar preso. Nos preguntamos cuánto tiempo llevamos en la cárcel, ¿no? ¿Hace cuánto llegaste? Entonces, María de los Ángeles, ¿hace cuánto tiempo migraste? 6 años. Todavía estás conociendo la cárcel. O sea, todavía estás como en ese proceso, ¿no? Pero después las que tenemos como muchos años en la cárcel o las que ya nacieron, por llamarlo de una manera, suena terrible, pero es así, ¿no? Nos comparamos. La gente que dice, no, tengo 2 años, no, 6 meses, y tú dices, ay, ese momento, ¿no? Como de primeros contactos. Y yo creo que también tiene que ver como ese tránsito, ¿no? Eso que va ocurriendo. Entonces, también va cambiando lo que dice Silvia, ¿no? Las experiencias te van modelando y te van, ¿sabes? Te y En el el, van duelo dando. migratorio. y el momento histórico. Digamos, Mm. yo llegué aquí hace 23 años y esa conciencia del migrar, ¿no? Y ese posicionamiento político en ese momento no era tan fuerte como es ahora, ¿sabes? Es. Claro. Entonces, como que ahora Bueno, y mismo, nada, dime. no, bueno, la tercera pregunta era sobre el mapa que ustedes estaban haciendo, pero ya me di cuenta que es una página web y todo eso, porque mi tesis se llama Poéticas de la Diáspora. Entonces yo estaba haciendo como una cartografía de todas las poetas venezolanas que están en el extranjero. Por eso te preguntaba que Mm. si tú eras poeta para incluirte, Dagmar. No, no soy Pero poeta, pero ¿conoces el proyecto que está haciendo? ¿Cómo se llama esta chica de la Universidad de Cornell en Estados Unidos? Tiene una Oriet de Angelo. cartografía. No estoy ¿No? segura, ¿cómo se llama? Es que no, Bueno, no controla está. mucho. Clara, dilo. Es que Ah, no, perdón, no, no. es que yo también, justamente también soy venezolana y estoy muy metida en todo este tema y sé que hay varias, por ejemplo, está el proyecto de Alirio Fernández de cartografías de escritores venezolanos, de lo que se está publicando fuera y dentro del país, muy interesante, no solo poetas, pero también hay poetas. Oriet de Angelo lleva el de poetas venezolanas, claro, de todo, o sea, es un trabajón de toda o sea, es histórico, no solamente de contemporáneas, pero también están allí. ujú, Esos son los que conozco, pero hay un montón, ¿no? Bueno, es que ahorita sí hay tantas publicaciones de venezolanos que están ahorita, bueno, es que si lo buscas todo está, ¿no? Pero también Lecturas de Arraigo también está publicando poetas ahora venezolanas en Madrid.
también, contemporáneas. Entonces puedes Claro. revisar esas tres opciones. Eso Súper, está muchas muy bien, gracias. eso está muy bien. Y yo, por ejemplo, te recomiendo, dentro de Yo Soy el Otro, hay dos compañeras, que es María Teresa Vera Rojas y Magdalena López, que además de ser caribeñistas, son venezolanistas. Entonces ellas se especializan en literatura. Escríbelo. Además, María Teresa es la presidenta, no sé cómo se dice, de LASA Venezuela. Entonces ahí están toda la gente académica, eso sí, pero como me has dicho que es una tesis, pues Sí. te puede Ujú. funcionar. Entonces, por Es ahí, pues... María Teresa y... Vera Rojas y Magdalena López López, Ok, bueno, muchas ¿vale? gracias. Eso. Bueno, no sé si alguien tiene, muchísimas gracias, porque siempre estos son espacios pues, eso, para hacer redes, para intercambiar conocimiento, son fundamentales para todas nosotras, para continuar, para seguir. Les he compartido, además, bueno, lo compartí un poco feo, pero tenemos un proyecto desde Yo Soy el Otro que se llama Escucha Migrante, y os he compartido los dos episodios que hablan de migraturas. Uno desde el concepto de migraturas, que sale Kini Martínez e Iván Vergara de plataforma Placa, que es de editorial de Cartonera Ultramarina. Y el siguiente es un episodio donde hablamos sobre todo con escritores, escritoras de distintas procedencias, ¿no? Que trabajan en el Estado español, para que lo escuchéis y veáis un poco, pues también cuál es como ese sustento del trabajo, ¿no? De las editoriales que están aquí en España. Y no sé si hay alguna pregunta más rapidísima. Si no es así, bueno, también Silvia fue poniendo nuestra mapa. Si estáis en Madrid y sois agentes culturales, migrantes y racializados, también está, ahí está el mapa para que os dé, o perdón, si son editoriales, ahí está el mapa perdón, que tengo la del otro mapa como superfijo, el de migraturas, para que le echéis un vistazo. Y bueno, no queda otra que invitarlas a la próxima sesión, que estará nuestra compañera Kini Martínez Hernández de Plataforma Cero, que no ha podido estar hoy porque justo ayer presentamos Migraturas en Valencia y ella está en el tren hacia Barcelona. Y su sesión se llama Cuerpos que narran, lenguas que insisten, escribir desde la diáspora. Entonces, pues quedan cordialmente invitadas y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Silvia, bravo, No, querida, gracias. muchas gracias. Y nada, estamos en contacto. Nos vemos. Abrazos, compañeras, Adiós. compañeros. Adiós. Chao. Mil gracias por el espacio a las dos Gracias y a todos. a vosotros.